media hora, y si tienen algún comentario, ustedes pueden plantearlo. Bueno, a ver, veamos. Veamos esta última parte que tiene que ver con los principales instrumentos de política monetaria. Los principales instrumentos de política monetaria. Estamos hablando de los instrumentos de política monetaria. Bien, ¿a qué instrumentos estamos haciendo referencia? Las operaciones de mercado abierto, los préstamos del Banco Central al sistema bancario, los préstamos del Banco Central al sector público y finalmente el coeficiente de reserva o el coeficiente legal de caja. Bien, entonces empecemos. Empecemos primero hablando del balance del Banco Central. Esto a manera de repaso. Esto hemos visto en la unidad 2, el balance del Banco Central. Ustedes saben que tiene las siguientes cuentas, tanto en la columna de pasivos como en la columna de activos. Entonces, es importante que ustedes observen cada una de las cuentas correspondientes a las columnas de activo y pasivo. Bien, conceptualmente, esta parte es el pasivo monetario, y lo demás es el pasivo no monetario, Ahora, acá está la cartera de activos, ahí está la cartera de activos, ahí tenemos la cartera de activos del Banco Central. Por ejemplo, en A3, lo que tenemos ahí son activos externos de mediano y largo plazo. Entonces, todo aquel conjunto de activos que tiene el Banco Central en el resto del mundo. Luego, acá tiene su cartera de crédito al sector público y su cartera de crédito al sector financiero, ¿verdad? Y luego, esta es la reserva internacional. Son las reservas internacionales. Bueno, entonces, en algún momento nos vamos a referir, ¿no?, a A1, a A4, A5 y P2 fundamentalmente. Bien, entonces, empecemos. Empecemos hablando sobre los instrumentos de política monetaria. Para eso, recordemos estas relaciones que son bien importantes, que acabo de mencionarlos. La base monetaria es la suma de activos menos el pasivo no monetario. Recuérdese que la base monetaria son las reservas internacionales netas más el crédito interno, ¿verdad? Esto es por el origen, ¿verdad? Por el origen del dinero. Y por el destino del dinero, la base monetaria es billetes y monedas, ¿no?, que son sacadas por el Banco Central, ¿verdad? ¿Sí? Es circulante en poder del público en favor de las familias y las empresas, y acá están las reservas bancarias. Bien, pero además también señalamos que la base monetaria está explicada fundamentalmente, por estas dos componentes, ¿no?, las reservas internacionales y el crédito interno. Las reservas internacionales es las reservas internacionales brutas menos los pagos que se realizan, ¿verdad?, de corto plazo al resto del mundo. El crédito interno es la cartera de valores, el crédito neto, la cartera de valores principalmente de activos colocados en el resto del mundo, el crédito neto al sector público, ¿sí? Esta es la cartera de créditos al sector público, y estos son los depósitos del sector público en cuentas del Banco Central. Y luego acá tenemos el crédito al sistema bancario.
y otras cuentas que es una variable de ajuste. Bien, entonces es importante tomar en cuenta todo este conjunto de elementos a la hora de describir determinadas acciones que va a emprender el Banco Central. ¿Sí? Bien, entonces veamos. Veamos las operaciones de mercado abierto. Conceptualmente, las operaciones de mercado abierto son aquellas operaciones de compra y venta de activos, ¿verdad? De activos financieros que son generados por el sector público, ¿no? Por el Estado. Entonces estamos hablando de bonos o letras del Tesoro. Estamos hablando de bonos o letras del Tesoro. Bien, luego entonces, ¿sí? La base monetaria va a ser igual a circulante en poder del público más las reservas bancarias, Bien, recuérdese que las reservas bancarias es igual al crédito, ¿sí? Al sistema bancario, ¿sí? Perdón, es el circulante, ¿sí? Es las reservas voluntarias de los bancos del sistema, más P sub 2. P sub 2 son los depósitos que hacen los bancos del sistema en cuentas del Banco Central, producto, ¿verdad?, de aquellas operaciones que hace el público con los bancos del sistema, ¿no? Estamos hablando de los depósitos, Bien, entonces, esos elementos debemos tomar en cuenta. Veamos la primera operación, ¿sí? Recuérdese que el Banco Central es el representante del Estado en términos económicos, ¿sí? Y luego tenemos los bancos comerciales. Cuando el Estado, por ejemplo, emite un activo o un título de deuda pública, quien va a comercializar es el Banco Central. Y lo va a hacer a través de entidades comerciales, entre ellas el Banco de la Unión, por ejemplo, ¿sí? Que es un apéndice del Banco Central. Entonces, entre el Banco Central y los bancos del sistema, unos compran y otros venden, ¿no? Por lo tanto, hay una actividad bastante importante entre el Banco Central y los bancos comerciales sobre los títulos de deuda pública. Bien, entonces el Banco Central entrega dinero, como también, ¿sí?, los bancos comerciales entregan dinero, dependiendo de la operación que se lleve a cabo. Por ejemplo, si tenemos venta de bonos del Estado, veamos cómo puede afectar esto en el sistema financiero, pero cómo fundamentalmente va a afectar una operación de esta naturaleza en el mercado monetario. Bien, venta de bonos del Estado. Entonces, tenemos acá, recuérdese, ahí tenemos tenemos las diferentes cuentas en la columna de activos y en una de ellas está préstamos, ¿verdad? Tenemos préstamos a los bancos comerciales, ¿no? Crédito bancario. Entonces acá tenemos el crédito a los bancos del sistema. Cuando el Estado vende bonos, ¿verdad? Vende bonos, hay una venta de bonos, disminuye el crédito bancario, bajan las reservas, disminuye, ¿verdad? Entonces, esto disminuye, ¿cierto? Está disminuyendo, ¿verdad? El circulante en poder de los bancos comerciales, llamémoslo, las reservas voluntarias, a ver, se los pongo de esta manera. Venta de bonos del Estado. Entonces, el Banco Central, ¿no es cierto?, está colocando bonos, ¿verdad?, a los bancos
comerciales. Y estos están entregando dinero. Están entregando dinero, ¿verdad? ¿Qué dinero? Un dinero que ellos tienen, que se denomina reservas voluntarias. Por lo tanto, al entregar, ¿sí? Al entregar, disminuye sus reservas voluntarias, ¿verdad? De los bancos comerciales. Bien, sigamos. Sigamos. Bien, una vez que baja las reservas bancarias, ¿sí? Luego van a disminuir, ¿verdad? La base monetaria. Va a disminuir la base monetaria. Y al disminuir la base monetaria, bueno, va a disminuir la oferta monetaria. Entonces, cuando el Banco Central, en representación del Estado, hace una operación de esta naturaleza, ¿verdad? Vendiendo bonos del Estado, ¿sí? Tiene un propósito, quitar liquidez a la economía, ¿no? Entonces tenemos acá una contracción, ¿sí? De la masa monetaria. Entonces lo que está haciendo, ¿sí? El Banco Central es practicar una política monetaria contractiva, ¿sí? Entonces acá tenemos una política monetaria contractiva. Tenemos una política monetaria contractiva. Bien. Bueno. Voy a borrar esto, por si acaso. Bien. Entonces tenemos una política monetaria contractiva. Al contrario, si el Banco Central compra bonos al Estado, si los compran bonos al Estado, entonces vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Entonces va a aumentar la liquidez de los bancos comerciales, ¿verdad? Aumentan las reservas, es decir, vamos a hacer una operación contraria, ¿verdad? Y luego vamos a tener un aumento en la base monetaria, consecuentemente la oferta monetaria, ¿verdad? Se va a incrementar. Ahora, ¿por qué se va a incrementar? Por si acaso. Recuérdese que la oferta monetaria equivale al multiplicador por la base monetaria, ¿cierto? Entonces, si la base monetaria se va a incrementar, la oferta monetaria también se va a incrementar y lo va a hacer en la misma proporción, ¿sí? Y entonces acá lo que está haciendo el Banco Central es practicar una política monetaria expansiva, ¿no? Está practicando una política monetaria expansiva. Ahora, yo les comento que estas operaciones, ¿no? Llamadas operaciones de mercado abierto, se practica de lunes a viernes, ¿no? De lunes a viernes. De lunes a viernes. Y yo les voy a comentar de una situación concreta. Había hace tiempo atrás el director o el presidente, digámoslo, el presidente del Banco Central de Bolivia, era un economista muy apegado, muy acercado a las universidades, al sistema universitario. Me parece que él es el que se acercó mucho al sistema universitario, ¿no? Y desde ese tiempo atrás, todos los presidentes del Banco Central de Bolivia han seguido esa corriente. No recuerdo en este momento el apellido, pero le estoy hablando de tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Generalmente él venía a Santa Cruz a dar los informes de política monetaria de cada semestre. Ellos tienen una emisión, un informe de política monetaria semestral, ¿no? Y de hecho ustedes entren a la página web del Banco Central, los primeros días o las primeras semanas después del semestre, ustedes van a tener a disposición este informe de política monetaria. Y este señor era
uno de los que visitaba el sistema universitario. Venía a la Gabriel, iba a la UNSA, iba a la San Simón, iba a Tarija, iba a Sucre, ¿no? Entonces el hombre iba a dar su informe de política monetaria, especialmente en aquellas universidades donde había la carrera de economía. Bien, ¿a qué viene esto? Resulta que en una oportunidad, o en varias oportunidades, como él generalmente venía a eso de las 4:30 más o menos de la tarde, y empezaba su charla, su informe de política monetaria, ¿no? Y a eso de las 5 de la tarde le llamaban, ¿sí?, de cierta unidad del Banco Central, ¿no?, para informarle fundamentalmente sobre la liquidez, ¿verdad?, en la economía boliviana. Todos los días a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, hay un informe sobre cuánto dinero existe en la economía. Todos los días, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, pasadito a las 5 de la tarde, ¿no? Y a las 4 de la tarde, recuerden ustedes que los bancos del sistema se cierran, ¿no?, terminan de atender al público, y entre las 4 y las 5 de la tarde tienen que reportar ellos, ¿sí?, cuál es el nivel de liquidez que tienen cada uno de los bancos del sistema. Bien, nosotros hemos sido testigos, digo nosotros, muchos profesores y alumnos, que cuando le llamaban del Banco Central, él atendía y decía: jóvenes, esta llamada es muy importante. Bueno, nosotros pensábamos que era el presidente que le estaba hablando. No, era un funcionario del Banco Central que le estaba informando sobre la liquidez, y él tenía que decidir en ese momento si aumentar la liquidez o quitarle la liquidez, ¿sí? Y es todos los días, ¿no? Y lo hace justamente a través de estas operaciones de mercado abierto, ¿sí? Bien, eso en cuanto a las operaciones de mercado abierto, ¿sí? Compra o venta de títulos de deuda pública en el mercado financiero, en el sistema financiero. Generalmente la compra y venta es, ¿sí?, de forma directa en ventanillas del Banco Central. Bien, hay una operación que es bien importante, que se denomina operaciones de redescuento. Operaciones de redescuento. Las operaciones de redescuento tienen que ver con préstamos que hace el Banco Central a los bancos del sistema, ¿sí? Y son operaciones de corto plazo, ¿no? Diríamos de cortísimo plazo, ¿sí? ¿Y de cuánto estamos hablando? Posiblemente de un día, de 2 días, de 3 días, de 4 días, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, las operaciones de redescuento son aquellas operaciones que sirven para darle liquidez a los bancos del sistema. Y lo hacen colocando como garantía los depósitos que hacen los bancos del sistema en las cuentas del Banco Central, ¿sí? Entonces, para eso debemos recordar algunas fórmulas de cálculo. Esa, por ejemplo, recuérdese que la base monetaria es las reservas internacionales netas más el crédito interno, y la otra, ¿verdad?, que es el circulante en poder del público más las reservas bancarias. Bien, entonces habíamos señalado que el Banco Central presta dinero, ¿sí?, a los bancos del sistema, a los bancos privados, y lo hace con la finalidad de aumentar sus reservas bancarias. Es decir, cada banco del sistema tiene que reportar cuál es su nivel de liquidez, ¿sí?, para evitar las corridas bancarias, ¿no? Y esas corridas bancarias generan turbulencias en el mercado monetario. Entonces, las operaciones de redescuento es un mecanismo, ¿verdad?, para inyectar o quitar liquidez a la economía. Bien, pero también, este es un primer elemento, ¿no? Pero también, a través de estas operaciones, el Banco Central intenta modificar la tasa de interés, ¿sí?, en las operaciones principalmente pasivas, en las operaciones pasivas.
¿no? Entonces, el Banco Central, cuando va a prestar dinero a los bancos del sistema, lo va a hacer, ¿verdad?, a una determinada tasa de interés. Y esa tasa de interés tiene nombre y apellido. Se llama tasa de redescuento. Se denomina tasa de redescuento. Por ejemplo, supóngase que hoy, en este momento son las 4 de la tarde, un banco del sistema, imagínense, ¿sí?, el Banco Perico de los Palotes, ¿verdad?, que debía tener 50.000 bolivianos de liquidez para atender, por ejemplo, al público el día de mañana. No nos olvidemos que el público puede retirar sus depósitos, ¿verdad? Pero también los bancos del sistema tienen que atender, ¿sí?, determinados préstamos que han solicitado el público. Y entonces lo mínimo que deben tener son 50.000 bolivianos. Bueno, llega a las 4 de la tarde, 4:30, y resulta que solo tiene 45.000 y necesita 5.000. Ese banco del sistema, que lo he denominado el Banco de Perico de los Palotes, ¿verdad?, va a tocar las puertas, ¿verdad?, de sus pares, que en principio, es decir, va a solicitar de un banco privado, ¿sí?, la otorgación de un crédito de 5.000, pero ya, sobre la marcha. Porque entre las 4 y las 5 de la tarde él tiene que reportar 50.000 bolivianos y solo tiene 45. Bien, entonces, pide prestado 5.000 y lo que va a hacer primero es cuál es la tasa de interés. ¿Sí? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Cuál es la tasa de interés? Bien, y ahí entra en cancha, ¿sí?, dos tipos de tasas de interés, ¿no? Uno es la tasa de interés interbancario, ¿sí?, entre los bancos, ¿verdad? Y otra es la tasa de interés, ¿verdad?, del Banco Central hacia los bancos del sistema, ¿sí? Entonces hay dos tasas de interés, una tasa de interés interbancaria y una tasa que es la llamada tasa de redescuento. Es la llamada tasa de redescuento. Ahora bien, si la tasa de interés, ¿sí?, es menor que la tasa de interés interbancaria, es decir, que el precio del dinero, ¿sí?, en el Banco Central es más barato que el precio del dinero entre los bancos, entonces el banco del sistema, ¿verdad?, va a preferir, ¿sí?, pedir prestado dinero al Banco Central. Va a pedir prestado, ¿sí?, al Banco Central. Y entonces queda en custodio, ¿sí?, sus reservas bancarias a cambio de que le den 5.000 bolivianos. Entonces aumenta a 5, ¿sí? Aumenta a 5, aumenta el crédito bancario, aumenta el crédito interno, ¿verdad? Y luego aumenta la base monetaria, consecuentemente va a aumentar la oferta monetaria, ¿sí? Entonces, recuérdese que la oferta monetaria es el multiplicador por la base monetaria, ¿no? Entonces, si aumenta la base monetaria, va a aumentar la oferta monetaria. Y entonces, cuando se da una operación de esta naturaleza, pues estamos practicando una política monetaria expansiva, ¿no? Y al contrario, si el banco comercial devuelve su crédito, ¿verdad?, supongo que lo hace porque es mejor prestarse de los bancos del sistema que prestarse del Banco Central, ¿verdad? Entonces sucede todo lo contrario. Disminuye el crédito interno, disminuye la base monetaria, consecuentemente va a haber una contracción en la oferta monetaria, ¿sí? Y entonces acá lo que está haciendo el Banco Central es practicar una política monetaria contractiva. Entonces, ustedes pueden observar que a través de la tasa de redescuento, el Banco Central puede, ¿sí?, practicar una política monetaria contractiva, como también practicar una política monetaria expansiva, ¿no? Contractiva y expansiva. Bien, hasta acá. ¿Alguna consulta?
Bueno, finalmente, uno de los otros instrumentos que utiliza el Banco Central como instrumento de política monetaria son los préstamos del Banco Central al sector público, ¿sí? Al sector público, ¿sí? El Banco Central puede prestar a las alcaldías, por ejemplo, a las gobernaciones, por ejemplo, puede prestar dinero, puede prestar dinero al sistema universitario, a nuestra universidad de modo particular, podría hacerlo. Puede prestar dinero también a empresas públicas, ¿verdad? Puede prestar. A yacimientos, ya lo ha hecho. A ENDE, ya lo ha hecho, ¿no? Ha colocado mucho dinero en yacimientos. Pero ojo, los préstamos del Banco Central, ¿sí?, hacia el sector público necesitan, por si acaso, ¿sí?, de los 2/3 del directorio para su aprobación, por si acaso. Sin embargo, los préstamos a los bancos del sistema no requieren, ¿sí?, esa condición, ¿sí? Por lo tanto, los préstamos del Banco Central al sector público, ¿verdad?, son un tanto dificultosos, ¿no? Formarán parte de una política fiscal, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que el Banco Central presta dinero, ¿sí?, a entidades públicas, ¿sí? Entonces, si el Banco Central presta dinero al sector público, ¿qué es lo que va a suceder? Aumenta 4, ¿verdad? Aumenta el crédito neto al sector público, aumenta el crédito interno, aumenta la base monetaria, consecuentemente aumenta la oferta monetaria. Y entonces ahí tenemos una política monetaria expansiva. Al contrario, si el Banco Central recoge dinero, ¿no?, del sector público, pide que le devuelvan, entonces va a suceder todo lo contrario, ¿sí? Todo lo contrario. Luego entonces está practicando una política monetaria contractiva, ¿sí? Está practicando una política monetaria contractiva. Bien, entonces ya hemos hablado de las operaciones de mercado abierto, hemos hablado de los préstamos del Banco Central al sistema bancario y hemos hecho referencia a las operaciones, ¿verdad?, de préstamo del Banco Central a entidades públicas, ¿no? A entidades públicas. Bien, y finalmente vamos a referirnos al coeficiente legal o el coeficiente de reserva. Recuérdese que el coeficiente de reserva es igual a la reserva sobre, sobre los depósitos. Me corrigen si estoy equivocado. Hola. Urquizo, usted que tiene su cuaderno de notas a mano, vamos, dígame si está correcta esa relación. ¿Me escucha? Hola. Buenas tardes, dice, sí le escucho. Ahorita estoy revisando. Bien, bien, gracias. Recuerden que hemos definido dos coeficientes, ¿no? El otro es el coeficiente de liquidez. Es Sí, dicen, C está sobre bien. D. Ya, perfecto, gracias. Muy amable, gracias.
Bueno, ahí está. Este es el coeficiente de reserva, ¿no? Y recuérdese que el coeficiente de reserva es reservas obligatorias más reservas voluntarias sobre los depósitos. Bien. Bueno, entonces, el Banco Central establece cuál es el coeficiente de reserva. ¿Sí? ¿Cuál es el coeficiente de reserva? El Banco Central fija, ¿no?, cuál debe ser el coeficiente de reserva. Ya le habíamos comentado, por ejemplo, en moneda nacional en algún momento se puso al 10%, 8%, 12% en moneda nacional, y en moneda extranjera, ¿verdad?, llegó al 60%, ¿no? Al 60%, en ese proceso de bolivianización. Bien, entonces, esto es bien importante. El Banco Central establece cuál va a ser el coeficiente de reserva. Entonces, puede modificar dependiendo de las condiciones del sistema económico. Bien, reservas obligatorias sobre depósitos es la definición de este indicador. Cuanto mayor sea R, recuérdese, ¿sí?, mayores serán las reservas bancarias, ¿sí? Si R, por ejemplo, es 10%, si R es el 10%, los depósitos pueden ser 10 veces más las reservas bancarias, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, veamos, ¿de qué manera, ¿sí?, esto puede afectar? Cuando se eleva el coeficiente de reserva, cuando esto se eleva, por ejemplo, del 2 al 8, al 10, al 12%, ¿sí?, cuando se eleva esto, vean ustedes, ¿sí?, el multiplicador que equivale a esa expresión, entonces, si se eleva el coeficiente de reserva, disminuye el multiplicador monetario. Y al disminuir el multiplicador monetario, lo que vamos a tener será una disminución de la oferta monetaria. Luego, entonces, lo que está haciendo el Banco Central es practicar una política monetaria contractiva. Y eso va a suceder cuando eleva el coeficiente de reserva, ¿no? Así, por ejemplo, ha contraído a la mínima expresión la oferta de dólares en la economía boliviana. ¿Y cómo lo ha hecho? Elevando el coeficiente de reserva. ¿Sí? En algún momento ha debido ser del 5, del 10, del 15, del 20 y ha llegado al 60%. ¿No? Y cuando se puso al 60%, pues nadie quería dólar, ¿verdad? Nadie quería dólar. Bien, no sé si hay algún comentario. No sé si hay algún comentario. Pregunta. Bien. Bueno, hemos hablado los instrumentos de política monetaria. Nos queda un poquito de tiempo y que es bueno hablar sobre los instrumentos de política cambiaria. Bien, si no hay preguntas, vamos a hablar un poquito sobre los instrumentos de política cambiaria. Que el Banco Central también tiene la responsabilidad de hacer uso de este instrumento. Bien, estoy borrando esto por si acaso. Bien. Bien. Veamos los instrumentos de política cambiaria. Los instrumentos de política cambiaria. Bien, definamos este concepto, ¿sí? La política cambiaria hay que entenderla como el conjunto de acciones que emprende la autoridad monetaria, es decir, el Banco Central, sobre el tipo de cambio. Sobre el tipo de cambio en el mercado de divisas, ¿no?
Ahora, lo hace obviamente con la finalidad de que pueda contribuir a la estabilidad económica, principalmente al crecimiento económico, ¿sí? Entonces, en resumen, el instrumento de política cambiaria, ¿sí?, son el conjunto de acciones que emprende el Banco Central sobre el tipo de cambio en el mercado de divisas con el propósito de preservar la estabilidad económica y que contribuya al crecimiento económico. Muy bien, tenemos que hablar de un concepto que es bien importante, del concepto de divisa. Una divisa no es nada más ni nada menos que una moneda del resto del mundo. Una moneda del resto del mundo. Es una moneda extranjera de curso legal. Y en el caso del sistema financiero boliviano, el dólar, ¿verdad?, es una moneda de curso legal. Por ahí el euro, el yen, la libra esterlina no lo sea, ¿sí? Pero sin embargo, por las relaciones comerciales que se tiene con la Comunidad Económica Europea, ¿verdad?, entre el boliviano y el euro puede haber alguna vinculación, ¿sí? Bien, sin embargo, en los lugares fronterizos, ¿verdad?, del Brasil, de la Argentina, del Perú, podría utilizarse una moneda extranjera, como el peso argentino, como el real brasilero o el sol peruano, por ejemplo. ¿Sí? De hecho, en esos lugares, ¿verdad?, se utiliza el boliviano, ¿no?, en algunos casos, el real en otros casos. Bien, el mercado de divisas, ¿verdad?, es el mercado donde se transan, ¿sí?, estas divisas. Y como ejemplos de mercado de divisas tenemos las casas de cambio, tenemos los bancos del sistema. En ellas se transan, ¿verdad?, divisas. Se hacen un intercambio entre la moneda extranjera y la moneda local, entre la moneda extranjera y la moneda local. Ahora, ¿quiénes demandan divisa? ¿Quiénes demandan divisa? Bien, demandan divisa, por ejemplo, aquellas personas que tienen contraída, por ejemplo, un crédito en el sistema económico, ¿no? Si Perico de los Palotes, por ejemplo, compró una vivienda a crédito, compró un vehículo a crédito y lo ha hecho en dólar americano, pues por lo tanto él va a demandar dólar americano, va a demandar divisas, ¿verdad? Entonces, la demanda de divisas proviene fundamentalmente de la importación de bienes y servicios, claro. Yo, por ejemplo, quiero importar calzados brasileños, por ejemplo, ¿sí?, del Brasil, quiero importar calzados. Necesito divisas, ¿verdad? Pero también necesito divisas si yo voy a exportar capital en el resto del mundo. Supóngase, por ejemplo, que yo voy a comprar algunos activos financieros, ¿verdad?, en el resto del mundo. Por lo tanto, voy a demandar divisas. En resumen, los importadores, los turistas bolivianos, los inversores o aquellos que están exportando capital son los que van a demandar divisas. Son aquellos los que van a demandar divisas. Bien, ¿y quiénes son? ¿Sí? ¿Quiénes son los que ofrecen divisas? ¿Quiénes son los que ofrecen divisas? Los que ofrecen divisas van a provenir fundamentalmente de la exportación. Claro, yo he exportado soya, por lo tanto tengo dólares y yo voy a ofrecer dólares, ¿verdad? Pero también de aquellos que importan capital. Es decir, yo, ¿verdad?, he ido a Estados Unidos, ahí tenía, por ejemplo, una inversión en activos financieros, redimió esos activos financieros y me vengo con dólares. Estoy importando capital. Por lo tanto, quienes van a ofrecer dinero serán los exportadores, ¿verdad? También serán los turistas, pero del resto del mundo, ¿verdad?, que están en nuestro país, los inversores, por supuesto, y los importadores de capital. Bien, entonces acá tenemos aquellos agentes económicos que en algún momento van a demandar y otros van a ofrecer divisas. Bien, un otro concepto que es bien importante en la política cambiaria es el tipo de cambio.
Y el tipo de cambio no es nada más ni nada menos que el precio de la divisa. Es la relación de intercambio entre dos monedas, entre la moneda local y la moneda del resto del mundo. Y tomando como referencia este elemento, ¿sí?, vamos a tener una clasificación según fija el tipo de cambio. Y entonces ahí entra en cancha, por ejemplo, el tipo de cambio fijo. ¿Quién fija, ¿sí?, el tipo de cambio? ¿Quién fija el tipo de cambio? El Banco Central. Y lo hace, obviamente, ¿sí?, en coordinación, ¿verdad?, con entidades estatales, como, por ejemplo, el Ministerio de Economía. Bien, pero también podríamos tener un tipo de cambio flexible. Podríamos tener un tipo de cambio flexible. Y en este último caso, el tipo de cambio flexible, es decir, es cuando el tipo de cambio se determina por las fuerzas de mercado, vamos a tener dos tipos de cambio, ¿sí? Vamos a tener la flotación limpia, cuando dejamos que el mercado de divisa opere sin ninguna, ¿verdad?, influencia, sin alguien que haga ejercicio, ¿verdad?, de poder de mercado, ¿sí?, flotación limpia. Pero también podemos tener, ¿sí?, un tipo de cambio flexible, también denominado de flotación sucia, de cambio deslizante o reptante. Es cuando, ¿sí?, alguno de los agentes económicos tiene poder de mercado, ¿no?, y quiere influir sobre el tipo de cambio. Y en el caso boliviano, este es el caso, ¿sí? Nosotros tenemos un tipo de cambio flexible, ¿sí?, pero con flotación sucia, de tal modo que nuestro tipo de cambio sea fijo. Ese es el objetivo. Porque cuando se tiene un tipo de cambio fijo, la política monetaria es mucho más efectiva, ¿sí?, que cuando el tipo de cambio es flexible, la política monetaria se constituye en estéril, ¿no? Entonces, yo, por lo menos para este año, para el 2022, considero, ¿verdad?, que el tipo de cambio se va a mantener en 6.96, ¿verdad?, por varias razones. Uno, mueven el tipo de cambio, se cae esta economía, ¿sí? Si tocan el tipo de cambio, se cae esta economía. ¿Por qué? Porque ya los agentes económicos están acostumbrados, ¿no?, durante casi como 10 años, 11 años, o quizás un poquito más, ¿sí?, el tipo de cambio se ha mantenido en 6.96. En algún momento lo hemos tenido, por ejemplo, a 8.01, ¿no?, a 8.01. Y entonces ha venido apreciándose, ha venido disminuyendo el tipo de cambio, ¿sí?, se ha venido apreciando hasta colocarse en 6.96. Entonces, por la coyuntura actual, ¿sí?, hemos exportado especialmente bienes que no tienen que ver con la minería, ¿verdad?, que no tienen que ver con los hidrocarburos. Hemos exportado significativamente y la balanza comercial es positiva. En este año se ha logrado de que la balanza comercial, ¿verdad?, esté a favor de las exportaciones. Por lo tanto, no hay razones para modificar el tipo de cambio. Bien, esperemos que este año estemos así. Bueno, acá hay un pequeño ejemplo, háganlo eso en casa, ¿sí?, utilizando la relación entre la moneda nacional y la moneda local, ¿no?, la moneda nacional y la moneda local, para saber cuántos dólares necesitamos, cuántos bolivianos para hacer el comercio, ¿verdad?, entre la economía local y la economía del resto del mundo. Bien, entonces, planteado, ¿sí?, los tipos de cambio que existen, tipo de cambio fijo, tipo de cambio flexible, en el mercado de divisas vamos a tener, ¿sí?,
una demanda de divisas, una oferta de divisas, ¿verdad? Y luego en esa interacción se va a determinar el tipo de cambio, se va a determinar el tipo de cambio, ¿sí? Bien, dos conceptos que son bien importantes. Dos conceptos que son importantes. La devaluación y la depreciación. La devaluación tiene que ver con el tipo de cambio y la depreciación con el tipo de cambio fijo, y la depreciación tiene que ver con el tipo de cambio flexible, ¿sí? Y se refiere a la pérdida de valor de la moneda nacional con respecto a otra del resto del mundo, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, ¿sí?, hay un aumento en el tipo de cambio, cuando hay un aumento en el tipo de cambio, 6.96, 7.01, 7.18, 8.01, ¿no? Quiere decir que la moneda nacional está perdiendo valor. Luego entonces tenemos una devaluación. Una devaluación. Y si el tipo de cambio es flexible en la economía, pues vamos a tener una depreciación de la moneda nacional. Entonces, una moneda se deprecia, ¿sí?, con relación a otra cuando aumenta el tipo de cambio, ¿sí? Cuando aumenta el tipo de cambio, ¿no?, esa moneda o bien se está devaluando o bien se está depreciando. Entonces, en el caso de la economía boliviana, no tendríamos que hablar de una devaluación, tendríamos que hablar de una depreciación. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio que se establece en la economía es un tipo de cambio flexible, un tipo de cambio flexible. Hace muchos años, ¿sí?, el tipo de cambio era fijo, hace muchos años atrás, la década del 80 del siglo pasado, o antes del siglo, perdón, antes de la década del 80, la década del 70, 60, el tipo de cambio era fijo. Bien, ahora, dos conceptos, la revaluación y la apreciación. La revaluación tiene que ver con el tipo de cambio fijo y la apreciación tiene que ver con el tipo de cambio flexible. Y en el caso nuestro, en el caso boliviano, tendríamos o bien una depreciación o bien una apreciación del boliviano. Entonces, ¿cuándo va a suceder eso? Cuando haya una disminución en el tipo de cambio, luego entonces necesitamos pocos bolivianos para comprar una unidad monetaria, que en este caso podría ser el dólar americano. Entonces nosotros hemos vivido, por ejemplo, momentos de depreciación cuando empezó a trepar el tipo de cambio del boliviano versus dólar americano, ¿no? Llegó a 8.03, si no me equivoco, y luego después hemos empezado un proceso de apreciación hasta colocarse en un 6.96. Pues bien, estos conceptos son bien importantes para entender, ¿verdad?, este instrumento de política cambiaria que es el manejo de las divisas. Ahora, veamos de modo concreto, ¿sí? Bien, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta en particular. Bien, bien, hablemos de una entidad muy importante como es el Bolsín. El Bolsín es una unidad que depende del Banco Central de Bolivia y que interviene comprando o vendiendo divisas en el mercado de divisas, ¿no? Y lo hace con la finalidad de preservar, ¿sí?, el tipo de cambio, ¿sí? Lo hace con la finalidad de que el tipo de cambio, ¿verdad?, se mantenga estable. Y de hecho, desde el 2009 más o menos, ¿sí?, desde el 2009 en adelante, ya vamos como 12, 13 años, donde el tipo de cambio es fijo. No es que el gobierno haya adoptado ese tipo de cambio, no. El gobierno ha adoptado un tipo de cambio flexible con flotación sucia. Y aquí el Bolsín, ¿sí?, que es un agente económico, ¿verdad?, ejerce poder de mercado.
ejerce poder de mercado, comprando o vendiendo divisas con la finalidad de preservar la estabilidad en el tipo de cambio, ¿sí? Entonces el Banco Central, a través del bolsín, compra o vende divisas, ¿verdad? Con la finalidad de preservar el tipo de cambio. Ahora bien, veamos un escenario. Veamos un escenario. Este es un primer escenario. Si el Banco Central, a través del bolsín, va a comprar divisas, ¿cierto? Va a comprar divisas, ¿sí? Va a comprar divisas, a cambio va a entregar bolivianos. Va a comprar divisas, ¿verdad? Y a cambio va a entregar bolivianos. Y entonces aumenta a 1, ¿sí? Aumenta a 1, ¿verdad? Aumentan las reservas internacionales brutas. Y al aumentar las reservas internacionales brutas, porque recuérdese que el RIN, las reservas internacionales netas, es igual a A1 menos, me corrigen si estoy equivocado, P3. Hola. Hola. Sí, licenciado, eso. Ya, perfecto. Entonces, si el Banco Central, a través del bolsín, compra divisas, aumenta a 1, aumentan las reservas internacionales brutas. Luego, entonces, aumenta el RIN. Y si aumenta el RIN, vean ustedes, la base monetaria es las reservas internacionales más crédito interno. Eso es. Más el crédito interno. Luego, entonces, si aumenta esto, aumenta la base monetaria. Y si aumenta la base monetaria, va a aumentar la oferta monetaria. Y entonces, vean, una operación de esa naturaleza, vean, comprando divisas, el Banco Central, ¿verdad? El Banco Central comprando, está practicando una política monetaria expansiva, ¿verdad? Y luego aumenta la producción real, de acuerdo con Keynes, ¿no? De acuerdo con Keynes. Un segundo escenario, ¿sí? Ahí está lo que les estoy mostrando, ¿no? Un segundo escenario sería lo contrario. Si el Banco Central, a través del bolsín, vende divisas, ¿verdad? Vamos a tener una política monetaria contractiva, ¿sí? Por lo tanto, en este momento, ¿sí? El tema de comprar o vender divisas no es un problema para este gobierno, ¿sí? Ha habido momentos en el que los bancos del sistema le han empezado a poner restricciones a las divisas. Nadie podía comprar, ¿sí? Nadie podía comprar, por ejemplo, más de $2,000 de dólares americanos. Pero hoy, ¿no? Ya puede hacerlo cualquier vecino de la ciudad, ¿verdad? Por lo tanto, puede contribuir a una política monetaria expansiva o puede contribuir a una política monetaria contractiva. Entonces, el hecho de que el bolsín compre divisas, ¿verdad?, entregue bolivianos, es positivo, ¿verdad?, para la economía boliviana. Hay un aumento en la producción real de la economía. Bien, ¿alguna consulta? Bueno, hasta acá el examen que vamos a dar el día viernes 21. Vayan agendando. Tiene exactamente una semana para su examen. Lunes y miércoles de la próxima semana no hay clases, por si acaso, no hay clases. Lunes y miércoles 17, 19 no hay clases. Bien, yo entre el 17 y el 19 yo voy a ir sacando unos reportes, estén atentos chicos, a través del WhatsApp. O voy a colgar, por si acaso voy a colgar, ¿sí? Y eso avisen a sus demás compañeros.
algunos boletines de información en la página web de la universidad, justo, ¿sí?, en el curso que le corresponde. En avisos, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a colocar, ¿sí?, las notas prácticas, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo lo que falta por evaluar. Bien, chicos, yo les agradezco por su atención. Espero que haya contribuido a su formación como economista, a su formación profesional, y lo he hecho con la única finalidad, ¿verdad?, de que ustedes sean buenos profesionales. Bueno, gracias por su atención y me despido. Hasta luego, jóvenes. Gracias. Le hice una preguntita antes de que se despida. ¿De qué tema sería el examen final? Eso, como tú lo acabas de decir, ¿no? Como es un examen final, ¿sí?, que no es un examen parcial, por cierto, ¿sí?, es examen final. Tiene que ver con todo lo avanzado. Todo lo avanzado. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver con todo lo avanzado? ¿Sí? Porque el examen final, el estudiante tiene que mostrar determinadas habilidades, como por ejemplo, el de integrar conocimiento. Integrar conocimiento, ¿sí? Y nosotros vamos a integrar, por ejemplo, la oferta, la demanda, ¿sí? Vamos a integrar la oferta de dinero, la demanda de dinero, ¿cierto? Y vamos a integrar todo ese conjunto de conocimientos que hemos venido aprendiendo durante este periodo académico. ¿Sí? Entonces, chicos, hagan un pequeño repaso de los temas anteriores, ¿verdad? Y lo que vamos a introducir acá será la demanda y la política monetaria. Bien, ¿alguna otra consulta? Bueno, chicos, nos vemos el viernes 21. El viernes 21. Gracias por su atención. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Lisen. Gracias.